Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Cosmoversos en esta maravillosa Sala Uribe que tenemos en nuestra Córdoba, en esta primera sesión de la mañana que tenemos de 11 a aproximadamente 12 del mediodía. Vamos a contar con dos poetas que van a estar con nosotros. Una de ellas es Maribel Andrés Llamero, que está aquí a mi izquierda. Muy buenos días. Buenos días. Ella es salmantina. Se licenció en Filología Portuguesa y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y realizó su tesis doctoral de Filología Hispánica en el ámbito del estudio del bilingüismo literario luso-español, también en la Universidad de Salamanca. Actualmente trabaja como profesora asociada de Literatura en el Departamento de Lenguas Modernas en esta universidad, al mismo tiempo que también imparte clases de lengua y cultura españolas a extranjeros. Como creadora, pues, ha presentado piezas breves de dramaturgia y ha participado en varios recitales poéticos y antologías. Además, ha publicado los poemarios La lentitud del Liberto en 2018 y el galardonado Autobús de Fermoselle en 2019. Tenemos un ratito para escucharla recitar sus versos, así que Maribel, cuando tú quieras. Muchas gracias, Mar. Bueno, buenos días a todos. Es un inmenso placer estar aquí en Córdoba, en Cosmopoética, en este festival tan maravilloso que tenéis en esta ciudad. Y bueno, no quiero entretenerme mucho, que no tenemos mucho tiempo. Quería leeros algunos poemas de este libro, de Autobús de Fermoselle, bueno, que surgió como un homenaje a mi familia, a mis abuelos, y en ese encuentro con ellos surgió el reencuentro con el paisaje y de alguna manera conmigo misma. Así es que bueno, en el libro se van intercalando pues, los poemas que hablan de ellos, como una manera, digo, de hablar también de mí misma, y los poemas que hablan del paisaje y de la niña que yo era en esos mismos campos en los que crecieron mis abuelos, que eran tan diferentes para mí, ¿no? Ellos, de alguna manera, tuvieron una experiencia radicalmente distinta en ese entorno a la que tuve yo. Quería leeros un primer poema sobre el paisaje. Vine hasta aquí ayer en coche y todavía, bueno, volví a pensar otra vez en esto. Este poema se titula Far West y dice así: esta planicie sigue siendo el oeste y en mí siempre cupo el espanto de los grandes desiertos, de la soledad de la encina de Castilla. Jamás laberinto más terrible que aquel que no conoce muros. La noche se cierne aquí sobre nosotros de una sola vez y por entero, y cuando el sol te inunda, ¿qué hacer si te calcina? Nadie se puede guardar. Abandonados somos a la llanura. Bueno, la idea en realidad era intentar que vosotros también os sintierais parte de un paisaje que, aunque a priori parece ajeno, parece otro, en realidad pues, no deja de ser un paisaje poético que yo nombré como Castilla, a pesar de que yo vengo de Zamora y de Salamanca, que es Reino de León. Pero bueno, quería que fuera, digo, un espacio poético determinado, que es el espacio del interior, de los lugares que se despueblan, ciudades incluidas, no solo aldeas. Y bueno, digo que quería también de alguna manera que os sintierais tocados y apelados por ellos. Os leo otro poema que habla de cómo creo que debió de ser la vida de mis abuelos y mis bisabuelos. De los yugos. Esta vida se les va llenando de vacíos. Se han limpiado tantas veces de sangre las almas y la boca. Han resistido la cencellada y los sabañones, el peso de la pala enferrujada que cava para sus propios difuntos. Saben bien que no hay lumbre para el niño que agoniza. ¿Sí? Tocándome la cara, sí. Bueno, vuelvo a empezar. De los yugos. Esta vida se les va llenando de vacíos. Se han limpiado tantas veces de sangre las almas y la boca. Han resistido la cencellada y los sabañones, el peso de la pala enferrujada que cava para sus propios difuntos. Saben bien que no hay lumbre para el niño que agoniza. Esta vida se les va llenando de vacíos.
Me dice mi padre que en estos campos mudos aprenda a callar las palabras, porque todo lo que no es silencio, hija, acaba por ser aullido. Bueno, como os decía, de alguna manera es un homenaje, el libro entero, un homenaje sentimental a mis abuelos. Y también hay un poema dedicado a mi bisabuela, a una de mis bisabuelas, que era alfarera, y a quien conocí físicamente a través del cristal de un museo, que es lo que sale en el epígrafe de este poema titulado Bisabuela y vitrina, que dice: a mi bisabuela Consolación, a quien conocí tras los cristales del Museo Etnográfico de Zamora. Esto fue una situación bastante, emocionante, porque nadie de la familia nadie tiene ninguna foto de mi bisabuela, y uno de mis tíos se encontró por sorpresa con ella en el Museo Etnográfico, trabajando el barro de rodillas, mostrando sus manos y también su rostro, vestida de negro porque era viuda, con el pañuelo, y mirando con bastante, creo yo, dignidad a cámara. Mi tío habló con las personas de ese museo, que además no sabían quién era, sabían que era alguien de Pereruela, de un pueblo de Zamora, pero no sabían quién era, así es que quedaron también bastante agradecidos de poderle poner nombre y apellidos. Entonces, me obsesionaba mucho esas imágenes en el museo, me obsesionaba con haberla conocido así. Cuando fui al museo a saludarla por primera vez, me arreglé y todo, porque era la primera vez que veía a mi bisabuela. Y me quedé muy impresionada con sus manos que me parecían bastante más hábiles además que las mías. Bisabuela y vitrina. La noche llega cuando frota sus dedos como raíces. Tiene las uñas sucias de arañar con la espalda hincada la tierra que quiere doblegar para moldear erguido el porvenir. La bisabuela, cuyos ojos solo vi brillar tras el cristal de un museo, lleva cacharros hasta Galicia. Tin, tin, las vasijas traquetean en el carro que soporta también los hijos y la viudez de los pañuelos negros. En algún rincón ha de haber una cazuela, tengo tanta fe en su sudor. ¿Y si en ella resistiese el aliento de antaño, la arcilla que amparó el latir de su piel? ¿Qué ha de quedar sino de sus manos de mujer tan cerca de la vida, que concibieron ladrillos y cacharros, que sembraron romero y ayudaron a otras a alumbrar, sabían sacar la placenta con un cojín? ¿Qué ha de quedar de todo eso en mí, en estos apéndices torpes, tristes, forjados para el sello del funcionario y la guitarra? Hay en el libro otro homenaje a mi abuelo paterno, que era molinero, y siempre escuchaba, yo no conocía el molino, pero siempre escuchaba hablar de ese molino a todos en mi casa, a mi padre, a mis tíos y a mi propio abuelo. Y tengo una imagen del molino bastante firme, grabada dentro, que es la que quise transmitir en este poema, que se titula La nieta del molinero. Muele la tierra, muele, muele, muele el trigo, molinero, muele pan, son sus manos morenas, pan, 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 muelen, pan, trigo, pan. Guarda la maquila o el dinero de los que vienen de Gema, Jambrina y Moraleja a casa seca. Muele pan, 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 muele. El hijo del molinero corre y juega y me sueña dormido entre sacos calientes. Muele, ochava, media ochava y fanega. Solo muele por el día. Si lo hiciera por la noche, la Guardia Civil, pam. Muele, 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 pan, pan, pan y pan. El trigo en la panera, la cebada en el costal, la piedra para el cuerpo. Muele, salvado, salvadilla, harina, harinilla, muele. Sonríe, la tolva está lista, la piquera con grano. Ya muele, muele en sus manos, Castilla, la tierra, muele, el molino que no conocí, la espalda, el alma, Castilla, muele, muele la tierra, muele a mi abuelo. Tengo los poemas numerados, he hecho los deberes. Bueno, volviendo al paisaje, para no dejarlo de lado por los abuelos, os leo un poema muy breve que se titula Puesta de sol. Solo se yerguen en los campos de Castilla, apuntando al cielo,
los cementerios, la verticalidad del ciprés y de la cruz. ¿Cómo no se ha de morir un mundo ya todo horizontal? Pero este no. Os quería leer un poema largo y va a ser el penúltimo, creo que más o menos he cronometrado. ¿Sí? Bueno, entonces leo uno que me salté porque pensé que me había excedido. Os contaba que había poemas intercalados que hablaban de mi experiencia en ese lugar, en ese pueblo, y una cosa que también siempre me obsesionaba era que me gustaba comer pescado, peces, pero no me gustaban nunca los que se pescaban en mi pueblo, lo cual me siguen sin gustar, de hecho me parecía bastante sorprendente. Entonces quise hacer un poema que comenzase así: nunca me gustaron los peces de mi pueblo, y ver a dónde me llevaba el poema, ver a ver si confirmar de alguna manera cuál era el motivo que estaba por detrás. Se titula De azul ultramar. Nunca me gustaron los peces de mi pueblo. Fueron los primeros peces que vi y se me hicieron toscos, contrahechos, bajo esa piel verdosa, macilenta, bajo ese brillo gris, terroso y sucio. Pescarlos con anzuelo era muy fácil y eso me ofendía. Nada había en ellos de aquel dulzor de sus aguas, cuajado el cuerpo de espinas. Su gusto era denso, de interior, carne cerrada y polvorienta. Eran carpas y lucios, y a los black bass, todos en la aldea los llamaban Blas Blas. Sus nombres familiares eran también como de secano. Los otros, los de los documentales, eran con sus aires de ultramar, generosos en belleza, con formas y colores cegadores. Su exotismo era viajar por colosales mares, colmados de otras vidas, en armónicos cardúmenes de esmalte. Eran esos los peces que hipnotizaban nuestro imaginario de meseta. Tiempo después, cuánto me he preguntado por qué no me gustaban los peces de mi pueblo, con la ternura de intuir que entonces era bonito lo que nos era ajeno, haber querido ser otra y saberme al fin ahora como ellos, del lado de los que lejos del mar abierto hubieron de habitar un hogar tan duro y poco fértil al sueño. ¿Por qué no me gustaban los peces de mi pueblo si esos peces eran hijos de mi mismo suelo? Bueno, ahora sí os leo un poema que es un poco largo, tiene partes, entonces haré como una pausa entre las partes. Se titula Habitar San Pedro de la Nave y está dedicado a una de mis abuelas que nació en San Pedro de la Nave, en un pueblo que probablemente conozcáis, hayáis estudiado la iglesia que tenía, que fue trasladada piedra a piedra para no perder patrimonio a algún otro lugar. Cuando quisieron construyeron de hecho un embalse en ese lugar. Todos los pueblos que estaban allí quedaron pues anegados bajo las aguas y era algo que siempre me obsesionaba, pensar en cómo mi abuela tuvo que enfrentarse a eso, ¿no? Esas personas que estaban tan arraigadas a su lugar, que además tenían pues muertos en el cementerio y que de repente se ven obligados a marcharse a otro sitio, a unas casas bastante feas además y artificiales, reunidos con personas de otros pueblos con quienes no comparten nada. Nunca le pregunté a mi abuela por esta experiencia, porque cuando podía hablar con ella yo era pequeña y cuando ya tenía cierto interés mi abuela tenía Alzheimer y ya sus recuerdos no me iban a poder solucionar esta duda. Habitar San Pedro de la Nave. Claro que la abuela es triste. Sus padres eran molineros que no consiguieron con sus duras aspas vencer el afán del agua que todo arrasó con frío fuego, sin posibilidad siquiera para el consuelo de la ceniza. La abuela no tiene más lo que era suyo, lo que la definió a fuerza de ser visto y caminado. Un torrente deshizo sus diminutos pasos primeros, los días en que la mirada era nueva. Ni los ojos podrán nunca regresar. Trata en vano de evocar el color de aquellos muros. ¿De qué tamaño eran? ¿De un palmo o de dos?
¿A qué distancia del nido la plaza? ¿Cuántos pies la alejaban de ella? Sabe que la puerta de la primera amiga era de la medida exacta de su presencia, pero ha crecido. Al final de su calle estaba qué encrucijada, ¿el corral de quién? En su cabeza se obliga a componer las ruinas. Aquellos eran techos defendidos con el sudor de las estirpes. La arcilla de sus tapias se despereza en la tormenta como volcán de grandes dientes, tumba de lava. Sin embargo, no serán siquiera Pompeya, porque el barro vuelve al barro. También su recuerdo, todo se apaga. Forzados a abandonar las fértiles vegas, un día habrá llegado el último. Ahora que aún paseas por estas calles, reténlo todo, míralo bien, despídete, caminamos al progreso. Ese progreso debía ser feliz, pero todos lloran, mamá también, lloran tanto que se sienten disipar. Poco tiene la abuela de valor en el cerillo que carga, chaqueta de lana, muñeca de trapo, un par de botines. Lo importante han de dejarlo, el molino, el pajar, los abuelos que apenas conoció y el padre que descansa en Camposanto. Su madre la aferra fuerte la mano, hija, la vista hacia adelante, pero ella, que pronto olvidará el Génesis, no puede no mirar atrás. Hay que acostumbrarse al paisaje nuevo. Aunque le insistan, la noche sembrada también de estrellas no es la misma que la del patio de ayer. Se han guardado semillas, vuelven a agarrar la esteba del arado, pero no son esos los frutos. Su sabor ha cambiado, no desprende la higuera identicolor. Puede ser la tierra semejante si regada por las mismas frentes. Las eras se reparten entre forasteros que no pelean por ellas, porque no hay sangre familiar fundida en la sillería. Aquí todo es de uno como sin serlo. Los vecinos también son de uno como sin serlo. La unión es bastarda, no tienen de qué hablar. Estas son gentes muy silenciosas. Todos querrían estar en otra parte junto a su iglesia. Qué lugar terrible es aquel que tiene un cementerio vacío. Quiero irme a casa, mamá. Las raíces aéreas se acaban por quemar. Irreconocible eres para estas veredas, como si en tu historia no hubiera continuidad. Exilio eterno a pocas jornadas, en prados que ya eran así cuando el mundo era otro. Cada noche la abuela construye las calles de San Pedro, dibuja con el dedo el mapa en el aire, insiste en los recodos, tiene que aprenderlo, tiene que aprenderlo, tiene que aprenderlo. La abuela siempre odiará el mar, cruzará los días temiendo las aguas, no aquellas tempestuosas, sino las de la calma, las que callan su fiereza, porque ella sabe que todas guardan un fondo negro al que no llega la luz. No quiere entender los ríos, y le gusta la áspera meseta, existir tierra adentro. Le gusta permanecer en casa, teme que si marcha el hogar desaparezca, ¿y dónde pariría entonces? ¿Cómo sabrían los vástagos a dónde tienen que llegar? La abuela siempre odiará el mar. El 1 de noviembre la abuela se acerca hasta el embalse a lanzar de lejos flores marchitas. No quiere sentir la orilla, le aterra su atracción. La sangre golpea en las paredes venosas. Quiere discurrir libre, como todo río. Dicen que la abuela es triste y cuando envejece su memoria también se anega y acaba por olvidar todo, salvo la niña que llama a sus padres y espera a que acudan a buscarla. Todo, salvo el primer mapa y quien la escuchó lo sabe, que repite y recorre incansable, allí donde solo se la pudo abrazar siempre, en esas calles en que se escondió y quedó poco antes del día en que dijeron: es hoy, camina, mira solo al frente, nos vamos, sécate las lágrimas, nos lo han quitado todo. ¿Tengo tiempo para uno más? Bueno, y para cerrar, os leo el último poema del libro, que se titula Defensa de la retama y que tiene un epígrafe de Alberto Caeiro, que dice: el Tajo es más hermoso que el río que corre por mi aldea, pero el Tajo no es más hermoso que el río que corre por mi aldea, porque el Tajo no es el río que corre por mi aldea. Vuelvo de mis anhelos trashumantes y se me hacen de plata todas las rutas.
De azafrán las carreteras, las retamas custodian mi camino a casa. ¿Y qué importa que nadie acompañarnos baje, siendo tú tan recia y sencilla? Yo puedo habitar tu soledad, con las vacas de mi abuelo, Guinda y Viboreta, con las piernas delgadas de mamá, con mi padre sacando el choto a los ríos y la abuela cuidando la nogal. Las amapolas y las lilas pueblan estas páginas de primavera. Esto es Castilla, nunca fue la mejor, solo la nuestra. Esto es Castilla, lo que somos, mi cuerpo, preso como arbusto a este suelo, el espacio donde habitan los abrazos, urdidos, mimbre, con empeño. Tengo estos prados metidos en los ojos y cuando brotan me salvan como al paisaje. El horizonte se nos talló en el pecho, siempre en pie para recomenzar. Ya vamos, Castilla, ya vamos. Seguimos avanzando, campo horizontal, campo tenaz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos estado un ratito escuchando los bellos y nostálgicos, en muchos casos, versos de Maribel Andrés Llamero. Vamos a escuchar ahora una cordobesa que vive afincada entre Córdoba y Toledo, Elena Román. Gracias por acompañarnos. Bueno, ha publicado 18 libros de poesía y narrativa. Los últimos, Novedades ayer, posible antología 2008-2019, publicado en 2020, en este mismo año. También ¿Qué hacer con Freud?, además de Matar a Freud, en 2017, Pan con Pan, en 2016 y Ciudad girándose, en 2015. Elena ha obtenido, entre otros, el tercer Premio Internacional de Poesía Blas de Otero, Villa de Bilbao, y ha participado también en el 27º Certamen Internacional de Poesía Barcarola. Ha colaborado con sus textos en diarios, revistas y antologías literarias nacionales e internacionales, y su poesía y su narrativa ha sido traducida al francés y al árabe. Ha colaborado también en la organización de festivales de poesía y diferentes encuentros literarios. Y actualmente es coordinadora de la revista literaria La Manzana Poética, en Córdoba, así como lectora en la editorial Gato Encerrado, en Toledo. Y en Córdoba también es una de las impulsoras del grupo Acción Poética Verbo Sueño y de la caravana poético-musical Elástica. Pues tenemos un ratito para escuchar los versos de Elena y seguro que va a ser un placer disfrutar de ellos. Bueno, muchas gracias. Solamente unas palabras de agradecimiento por estar aquí en esta edición de Cosmopoética, que si bien es el año más extraño, también precisamente por ser el más extraño, debe ser el más memorable, porque supone el doble de esfuerzo y el doble de compromiso por parte de los organizadores, los primeros, y por parte del público también que seguís viniendo y apoyando la cultura, y del ayuntamiento, por supuesto, que ayuda también. Sin él no sería posible. Voy a leer algunos poemas de Novedades ayer, posible antología, tan posible como que lo es. Y soy poco tendente a decir nada entre poemas, pero sí voy a hacer simplemente comentar de qué libro provienen en su origen cada uno de ellos. Algunos son poemas y otros son textos. Por ejemplo, del primero que voy a leer es del primer libro que publiqué, que es 21 bisontes, lo publiqué aquí en Córdoba. Son textos a la manera de prosa poética. Y voy a empezar leyendo 9. El bar, los camareros, el loro que silba en gris, pertenecen a la mañana recién nacida, pero algunos sonámbulos traen los zapatos y la oratoria manchados con restos de la noche anterior. Por ejemplo, los dos que discuten al final de la barra, uno con la camisa abierta mostrando una medalla peluda y el otro con traje y sombrero, uno ultrajando pasos de tango y el otro juntando las manos para rezar, y ninguno de los dos es sincero. Se venden cupones, sueños, churros, parcelas en Marte y una bayeta acicala ídolos de acero y cristal
y un periódico quiere compartir desde la verdad hasta la mentira, aguardando a sus víctimas doblado y aparentemente distraído, expandiéndose cuando una anciana marrón y tachada lo coge para leer esquelas con las uñas. Dice la radio que un hombre ha matado a su mujer y después se ha ido a ver un partido de fútbol. Nada es fácil de entender si nada tiene que entenderse. A propósito de los cuerpos, voy a leer también Pecas con lunares. Este libro también está configurado en forma de textos, estos más tendentes al microrrelato que a la prosa poética. Todo lo que rozaba lo llenaba de pecas y lunares. Intentaba recordarlo siempre, pero a veces se le olvidaba y cogía el teléfono para llamar a Tokio, debiendo desistir del intento al contagiarse las teclas, el auricular, el cable, incluso la voz de la operadora, de un sarpullido hermoso, sí, pero difícil de manejar por la carnosidad o el tumulto. No podía arrancar una flor, tocar la flauta, abrazar. Aquello que acariciaba se confundía con la varicela. El día de su fusilamiento nacieron 100 jaguares. Al extender las palmas contra el muro, a cuyos pies debía deteriorarse del todo, la cal se vio invadida por una flota de galaxias. Las balas no supieron dónde incrustarse, desaparecido el objetivo detrás de una tupida acumulación de pigmentos, y se invirtieron por el efecto boomerang y por herir, ya que habían sido disparadas. Se fue a vivir a una barca y se pasaba las noches palpando el cielo. Sabía que ibas a venir. Te estaba notando ya. Ya subiendo la escalera. Sí, sí, yo lo estaba notando también al hablar. ¿Sí? Diario de un ascensor de un bloque de 2 plantas con azotea. Es un libro raro en mí porque se compone exclusivamente de poemas de amor, cosa que no soy muy habitual. Y con él gané el certamen andaluz de poesía Villa de Peligros en el 2010. Y voy a leer, la escala de Fujita es una escala que se utiliza para medir la fuerza y la intensidad de los huracanes. Y este poema se titula Fujita, escala D. Si vas dejando vendavales, ¿cómo quieres que no me despeine? Si me los encuentro cada vez que abro este cuaderno, armarios, esa ventana, cajones, precintos de seguridad. ¿Cómo no quieres que me despeine, que se me vayan las piernas para arriba, que gire en medio de las fuerzas invisibles que componen temporales no declarados, que atraviese las paredes y los caminos? Si vas dejando vendavales por mi cuerpo, ¿cómo quieres que no ande desnuda si me abren el alma y al abrirla me los encuentro dentro, abriéndome? ¿Cómo no quieres que ande desnuda, buscándote por las paredes y los caminos para devolverte los vendavales de mi ventana, cajones, armarios, cuaderno, precintos de seguridad? Si vas dejando vendavales en los vendavales que vas dejando en mis piernas, ¿cómo quieres que no gire hacia ti en medio de fuerzas invisibles? ¿Cómo no quieres que me abra el alma si me la abres tú, despeinándomela, desnudándomela, no declarándomela ni temporal ni compuesta? ¿Cómo sujetármela a tu paso? El siguiente poemario, Esta dichosa ansiedad doméstica, con él fue con el que gané el premio de poesía Blas de Otero Villa de Bilbao en el 2011. Y de él voy a leer La colcha. Una de nosotras dos es cálida, suave y acrílica. La otra, cuando no sabe qué decir, habla. Una es síntoma de invierno, la otra también.
Solo una de las dos es consciente de su naturaleza y vive de acuerdo con ella. No admite plancha ni lejía y por uno de sus extremos está levemente deshilachada. Y de este mismo poemario también voy a leer Equipo de música. Le pregunté cómo estaba, si le dolía algún botón mal implantado, qué pensaba acerca de la similitud entre el pasillo y el dial, si es que tenía algo en contra de mí, porque cada vez que me he acercado a él me ha espantado con la voz de Dylan. A través de un quejido desgarrado, profundo, que sonaba como una sílaba de flamenco sentada al piano o como lo que queda de la esperanza cuando ha sido defenestrada, me dijo que estaría mejor si yo dejara de roer sus cables un segundo. Toqué en alguna parte y fui informada exhaustivamente de las noticias de la actualidad que en un principio creí que se referían a la Edad Media y también del parte meteorológico y del mundo, que es deportivo. Era la hora de las palabras y las tuve, y si algo he aprendido del volumen, no ha debido ser importante, en tanto que ya no lo recuerdo. Destrucción de algunos tópicos sobre lo incierto, lo publiqué con Olifante y era una manera de destrozar todos los conceptos que nos vienen dados. Por ejemplo, destrucción de algunos tópicos sobre el espacio. Donde come uno, comen dos. Frente a un cartel de aforo lleno, es factible levantar las manos y simular pájaros en vuelo. El pez no entiende de peceras ni de límites. Las constelaciones son útiles para orientar a los demás, pero ellas tampoco saben dónde están. O este otro, destrucción de algunos tópicos sobre el viaje. Se ha perfeccionado tanto el camino que se han borrado del trayecto las vistas, las charlas, las señales, quedando del viaje el viajero tan solo, con unos pies que no andan, que descansan descalzos sobre el asiento de enfrente, ajenos al medio de transporte. De la primordial llegada es como si únicamente importara la hora. A cualquier lugar se le llama destino si es anunciado por los altavoces. El siguiente es Autosuficiencia en la, que es el primer libro que publiqué con la editorial con la que más he publicado, Liliputienses, que es también con la que he publicado esta antología, precisamente. Y de él voy a leer sobre la divinidad. La divinidad, ganada en una tómbola, me estorba. La tengo guardada donde otros hobbies impracticables. No me la puedo llevar al bar de siempre. No casa bien con el ajo ni con la mayonesa. Brilla demasiado como para tenerla en el cuarto cuando lo que trato es de apagar una luz detrás de otra. Mantenerla es caro y hay que pasearla diariamente. Sabe hablar, pero no utilizamos las mismas palabras. Su alta temperatura atrae a los mosquitos. En mi casa se abren todas las puertas menos una. Y a este libro también pertenece Por el bien de los jardines. Prohibido arrancar flores. Pueden acariciarlas, despeinarlas, dibujarlas en un cuaderno si lo desean, pero sin arrancarlas del papel después. Pueden inventarles pétalos, espinas, vaporosos mamuts polinizadores alrededor, pero no golpes de viento ni cortacéspedes que pongan en peligro su existencia. Prohibido darles de comer a las flores,
porque pueden ponerse grandes y cariñosas, seguirles a sus casas, dormir en sus puertas, ladrar casi, hasta que les dejen entrar y llenárselo todo de colores. Y eso, señores topos, está terminantemente prohibido, al igual que robar motas de polvo con los ojos para llorar. Este reloj va bien, ¿verdad? ¿El de allí? ¿El reloj de allí, de la esquina? Vale. Vale, es que me estoy guiando por él. No, hay tiempo, Vale. Tranquilidad. Será genealogía. Es un libro que escribí cuando estaba viviendo en Toledo y echaba de menos a mi familia. Y voy a leer un par de poemas de aquí. Uno es Mi parecer. Recién nacida, yo tenía cara de anillo, como todos los bebés. Mis primeros rasgos no evocaban a los de mi madre ni a los de mi padre, sino a los de una bicicleta averiada. Hoy dicen que tengo los ojos de mi padre, el pelo de mi madre y el carácter de un portazo. Todas las mañanas, cuando me levanto, piso mis sueños. O con sonidos. El día que se murió por primera vez la vida era de noche. Los relámpagos hacían sietes en la tupida tela de lo no tan lejos. Teníamos miedo hasta del hambre. La abuela contaba historias de la guerra sin palabras, solo con sonidos. Cuando hacía el tanque, nos apartábamos. Hombre desatornillando caminos es el único libro que he escrito, bueno, se puede decir que es un poemario cuento. Me pongo en la voz de un hombre que trata de sacar adelante a su familia con un oficio un tanto extraño, que es el de desatornillar los caminos, lo justito para que cada uno sepa dónde está y por dónde va. Y voy a leer Oficios, que es el que más o menos lo explica. Alguien se topa con el vacío, suspira y concibe un sendero. El origen de los caminos es húmedo y a falta de alquitrán, alguien los pavimenta con quintales de arenas movedizas, hambrientas, de hormigas y otras densidades de la noche para oscurecer, granulándolo, el camino, fresco aún. Pero entonces alguien que también colorea calabazas puntea el camino con guiones pisados, cortos y largos. Los criadores de formas metálicas exponen sus piezas a través de un camino que empieza a parecer un cuento. Alguien atornilla los pies subterráneos del camino a las manos de lo factible, limitando voluntades. Y yo, con mi destornillador de siempre, deshago la presión. Aflojo los tornillos un cuarto de vuelta, algo muy leve, lo justo para que el camino funcione correctamente y a la vez permita cambiar la ruta a alguien que en algún momento advierte que ese camino no es el suyo, que no debe seguir en él. Después de mí, el camino está listo para recorrerlo. Espero un poco para ver quién lo transita, saber quién es ahora quién, la primera persona. Me vuelvo a casa, estoy cansado, ya lo he visto. El último camino fue estrenado por un ratón de campo. Hay menú económico, es un libro que publiqué también en Córdoba con la fragua de metáforas y es un libro que, o sea, es muy bonito, no es ya por los poemas no es ya por los poemas, ¿no? Sino porque es un libro en edición artesana, cuadradito y con unas ilustraciones, que es a donde voy, absolutamente maravillosas, de una ilustradora vasca que se llama Concheta Provenza y que tuvo el
gusto de hacerme el favor y de ilustrar este poemario, ¿no? Que se compone de platos de un menú. Y de aquí voy a leer construir un tomate antes de hacerlo picadillo. Yo quería construir un tomate y cada vez que abría la mano dibujaba un despiste y en cada despiste se me metía un raíl y una uña. A mi espalda susurraban los poemas que al darme la vuelta ya no estaban. El horizonte se veía grande porque no era mío y mi sombra pequeña por exactamente lo contrario. Nada de esto me impedía seguir pellizcándome, abrazando punzones para estipularme la sangre, contestando en ruso encuestas sobre el sarampión. Como haciendo frío, como haciendo calor, tenía frío además de hipo, me acurruqué hasta que pude rodar hacia arriba. Aunque parecía sólida por dentro, no era sino rubor y agua, algo que no sabíamos más que el océano y yo, y que ya no oculto. Descubrí dónde estaba la sal y el aceite, ni cerca ni lejos, sino en medio. Y entonces fui a buscarme. Y yo ya no estaba. De verdad que quería construir un tomate, sacarlo a pasear, entablar con él conversaciones no mamíferas, distraerme, cuidarlo mucho con los dientes. Pero cada vez que abría una mano, se me caía la otra. Y cuando iba a recogerla, me crecía un tren bajo cada pie. Y yo, tan despistada y sin maletas, me iba. Yo me iba. Con Ciudad girándose, vuelvo a los textos en prosa, esta vez para describir una ciudad que no existe, o sí, la peluquería. En la peluquería se puede esperar escuchando música popular siamesa, porque es muy importante mantener un ambiente relajante. Las peluqueras visten camisón y alpargatas. Está científicamente comprobado que si las personas no tienen el corte de pelo adecuado, pueden comportarse como si fueran otras, y es porque el carácter merma con unas tijeras o se revoluciona con el difusor. En la peluquería uno puede injertarse pelo de león o pelo de sardina. Mujeres con rulos se quedan dormidas en los espejos. Perdón. De Pan con Pan voy a leer solamente uno, solo que nos veas. Tiraron la puerta y me sacaron de la cama. Se había agotado su paciencia, eran las señales. Me hice la distraída y les pregunté a qué se debía su visita. Estaban enfadadas porque no les hacía caso. Me sacaron los ojos para cerciorarse de que estaban correctamente conectados a mi cerebro. ¿Y qué queréis?, indagué, mientras me los volvían a poner en su sitio. Solo que nos veas, contestaron, y desde entonces no puedo ver otra cosa. De aquí va a leer uno más, pero me lo voy a saltar. Y paso a qué hacer con Freud, además de matar a Freud, que lo publiqué también con Liliputienses. Y entonces la particularidad de este libro es que está compuesto íntegramente por sueños que escribía a la mañana siguiente recién levantada. Y voy a leer Anchoa. Su hijo pequeño estaba tumbado en las vías, a eso jugaba. Fue a por él y en cuanto llegó el tren que yo iba a perder, se lo llevó a una mercería a comprarle lazos. Ella se había enfadado conmigo porque había estado cocinando toda la semana y no quise comer. Tampoco quise dormir. Me había puesto tan delgada que parecía
aquel raíl. «Mira cómo tengo el cuello», le dije, mostrándole el pedregal en que se había convertido lo que solía callarme. La habitación que me dejó estaba bien y curiosamente ordenada. No olía mal, pese a que tenía la costumbre de guardar anchoas bajo los colchones, y no sé cómo estarían las de debajo del suyo, pero las mías estaban secas y descoloridas. Iba a marcharme. Tenía que coger el tren que salió tarde y sin mí, porque su hijo estaba en las vías. Y ya para ir terminando, en este libro hice una especie de bonus track en el que incluí libros que han sido publicados, poemas que han sido publicados en antologías y en revistas y que no pertenecen a ningún libro en concreto, pero que me apetecía traérmelos aquí para que estuvieran todos juntos. Y entonces, por ejemplo, voy a leer la parte del tiempo. Verás, sería una contradicción afirmar que he visto al tiempo paseando en bicicleta. Si el tiempo paseara realmente, iría a pie y no en una bicicleta reforzada por un sistema de propulsión del siglo XXIV. Todos los días me duele un diente. Veo mal porque mis lágrimas se suelen evaporar dejando su mensaje dentro. Hombre, no lo tengo todo perdido. Uno de mis ovarios se encuentra al 150% de sus posibilidades. ¿Y me molesta la luz? Sí, pero la claridad aún no. Debo asegurarme de que la tristeza no se presenta en los sitios por mi nombre, porque entonces el mundo me daría la espalda, estando acostumbrada a dársela yo. ¿Me contarás otra vez tu historia? Puedes confiar en mí. Yo ya no espero nada de nadie. Y el último, ya con este cierro, uno muy cortito, a modo de resumen vital, que se llama Ley Infusa. Y dice: he estado tantas veces arriba y tantas veces abajo que ya no sé ni estar arriba ni estar abajo, pero sé perfectamente subir y bajar. Y con esto cierro. Gracias. Bueno, hemos tenido un ratito para escuchar la buena poesía de Elena Román. Muchísimas felicidades y muchas felicidades a ambas. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo me hubiera quedado con ganas de hacer muchas preguntas a raíz de haber escuchado esos versos y haber conocido un poquito más a fondo cómo es vuestra poesía. Gracias por habernos acompañado y Cosmopoética siempre tendrá un hueco para vosotras. Ha sido un placer. Gracias a ustedes también y volvemos a las 12:30 con Rafael Antúnez y Carlos Catena para seguir disfrutando de la buena poesía. Les esperamos. Gracias. Gracias.